En esta serie que estamos viendo sobre ¿estás listo para las respuestas? Ya vimos la historia del profeta Habacuc. Habacuc era un profeta bastante remilgoso, quejoso, que le dijo un montón de maldiciones a Dios y que le dijo: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces el otro? Y reta directamente a Dios. Entonces Dios lo que hace es que lo escucha, baja a hablar con él a nivel de tierra, frente a frente, se miran a los ojos y Dios lo está escuchando de lo que tiene que decir Habacuc. Y cuando Habacuc se da cuenta de eso, pues dice: yo voy también a escuchar a Dios, yo también lo voy a escuchar, yo también voy a entender lo que Dios me está dando, porque me dio toda la atención, entonces ahora a mí me corresponde atender también a lo que Él está diciéndome. Y lo que vamos a ver el día de hoy es lo que Dios le empieza a responder a este profeta. ¿Qué es lo que Dios le empieza a responder a este profeta? ¿Cómo puedo hacer para escuchar las preguntas de Dios? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí en este momento? Y lo primero que Dios le dice, hay tres cosas que le dice Dios en este pasaje al profeta Habacuc, y la primera de ellas es: escribe. Escribe. Puede sacar un poquito de onda porque a lo mejor lo que él buscaba eran otro tipo de respuestas, porque lo que estaba queriendo saber es: ¿por qué pasa todo este mal dentro de la tierra? ¿Por qué tú parece que no eres de verdad atento a todo lo que nosotros estamos viviendo? Entonces Dios baja, y cuando Habacuc dispone su oído, lo primero que Dios le dice es: escribe. Entonces eso pudo haber sacado de onda al profeta, así como de: no, yo te hice unas preguntas, ¿por qué no me estás respondiendo lo que yo te estaba preguntando? Y esto nos pone a pensar cómo es que nosotros respondemos ante las situaciones, cuando las situaciones nos sobrepasan, cuando tenemos problemas dentro de nuestra vida, cuando tenemos circunstancias difíciles dentro de nuestra vida. ¿Cuál es la primera respuesta que nosotros tenemos ante eso? ¿Buscamos alivio? ¿Buscamos confort? ¿Buscamos como escaparnos de la situación? Algunos de nosotros tomamos como la opción de no hacer nada por el momento y decimos: no queremos tener problemas, pero resulta que cuando tú dejas crecer los problemas se acumulan y de repente llegan como un balde de agua fría a revelarte tu realidad y cómo es que esa pasividad que tú tuviste resultó contraproducente, porque los problemas no se van, los problemas ahí están y los dejaste crecer, y en algún momento llegas a pensar, te frustras porque piensas: los hubiera yo resuelto antes, porque si los hubiera resuelto antes no me hubiera pasado esto que está ocurriendo en este momento. Pero resulta que pues ya no puedes retroceder en el tiempo, ya no puedes ir hacia atrás, y ahora tienes que hacerle frente a eso que está pasando, porque tienes el conflicto inicial más todo el desarrollo del problema. Es decir, te peleaste con tus hijos, no lo hablaste, se dejaron varias semanas de hablar, y cuando pasaron esas semanas hubo otros malos entendidos, hubo otros sentimientos en el corazón, y cuando vienes a hablar con ellos, ahora no nada más te estás enfrentando al problema inicial, ahora te estás enfrentando a todo lo demás que surgió durante ese tiempo en que tú te quedaste calladito. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones, es cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia de poder dialogar y de poder procesar nuestras propias emociones. Y esto es lo que Dios quiere que el profeta pueda entender un poco, de cómo procesar sus propias emociones. Por eso la respuesta primera que le da es: escribe. En el ámbito de la terapia, escribir es un ejercicio básico. Para poder nosotros hacerle cara a muchas de las ocasiones a los problemas que nosotros estamos teniendo, necesitamos ponerlos por escrito. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho ese ejercicio. No es lo mismo que usted piense y esté meditando y en la noche se desvele con los ojos pelones pensando en el problema que está teniendo, a que agarre una hojita y lo ponga por escrito. Cuando usted lo pone por escrito, lo que usted está haciendo, además de externar y de vaciar su corazón, haga de cuenta que usted el problema lo convierte en un objeto que está fuera de usted, y por lo tanto usted lo puede analizar, usted lo puede estudiar, usted lo puede entender de otra manera. Entonces, en el ámbito de la terapia, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que se pide es: escribe tu historia de vida. Entonces las personas agarran y escriben su historia de vida, y mientras van poniendo renglón tras renglón, letra tras letra, uno se va dando cuenta de:
Porque es como si a uno le estuvieran contando su propia vida, pero en una película, en una telenovela, en un libro, y uno entiende así de, con razón hice esto, y yo no me había dado cuenta que cometí estos errores, y yo no me había dado cuenta que esto pasó. Cuando tú lo escribes, puedes poner las cosas fuera de ti y puedes observarlas. ¿No es cierto que resulta muchísimo más fácil a veces tomar partido o juicio en las historias de los demás cuando nos las cuentan? ¿Por qué? Porque les pertenecen a ellos, ¿no? Y como no es mi problema, mi vecina viene, me cuenta su vida, me cuenta su historia y digo, no, vecina, pues usted está, pero si bien mensa, porque lo que debió usted hacer es esto, esto. Y yo en su lugar, a sus hijos los pondría así, así. Y usted ya le resolvió la vida en un 2x3. Pero ahora a ver de tu propia historia. Híjole, ahí cuesta más trabajo, ¿verdad? Entonces este ejercicio de escribir sirve para poder imaginar las cosas, para poder contemplar y visualizar las cosas fuera de nosotros mismos. Usted no necesita ser un escritor especialista, un escritor profesional para poder poner la historia de su vida, la historia de sus problemas, los procesos y conflictos que usted está pasando. Haga ese ejercicio la próxima vez que usted tenga un problema. Haga memoria desde cuándo comenzó eso, escríbalo y póngalo allí. Y se va a dar cuenta también de otra cosa. Nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, cuando escribimos también las cosas allí, descubrimos que Dios nos está hablando a través de eso que nosotros escribimos. Entonces, por eso muchos creyentes acostumbran tener lo que ya hemos hablado aquí en otros espacios de el diario de oración. Que no es otra cosa más que llega la noche y escribes cómo te fue en ese día y se lo escribes como si se lo estuvieras dedicando a Dios, como si se lo estuvieras diciendo a Dios, en lugar de tu oración hablada, que a veces nos quedamos dormidos en la oración, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Ay, nada más un hermano, todos los demás muy oradores, ahora resulta. Entonces, a veces nos quedamos dormidos en la oración, pero si tú te dedicas a escribir tu oración en lugar de hablarla, es difícil que te quedes dormido. Porque estás poniendo toda la atención en poder expresarle a Dios de manera escrita lo que tú estás sintiendo. Y entonces puedes contemplar tu propia vida y puedes darte cuenta de cómo Dios actúa y cómo te habla a través de eso que tú escribes. La palabra escrita tiene mucho poder. Muchos de nosotros, por ejemplo, utilizamos nuestro tiempo devocional para poder escribir lo que Dios nos está enseñando en la Biblia. Entonces, por ejemplo, yo empecé un día a escribir lo que Dios me enseñaba en pequeñas reflexiones chiquitas de los versículos que yo leía diariamente. Y de repente para mí se volvió una disciplina y se volvió una necesidad. Y de repente me empezaron a escribir algunas personas que yo no conocía, que me decían, ¿y hoy no va a haber reflexión? ¿Y hoy no va a haber meditación? Y me di cuenta que esto excedía solamente a mi necesidad espiritual. Ya no era una cosa nada más para poder tener paz yo y para poder comunicarme con Dios. Resulta que de alguna manera que yo no entiendo, algunas otras personas se conectaban con lo que yo escribía. Y no es porque yo sea un buen escritor, pero simplemente hice el ejercicio de poder poner en palabras lo que Dios me enseñaba. A veces es también importante salir de nosotros mismos. Y la palabra escrita, cuando tú escribes, permite que otras personas puedan entender también a Dios. Entonces es importantísimo para el cristiano que el cristiano no sea un cristiano flojo. Dios creó todas las cosas a partir de su palabra. Eso dice el Génesis, ¿no? Y la palabra escrita, la palabra hablada, es un don que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos para poder ejercerla. Si usted quiere entender qué es lo que Dios le está diciendo en su vida, porque a veces decimos, Señor, respóndeme esta oración, escribe. Y cuando tú escribas, vas a ver respuestas dentro de lo que tú vas a escribir y otras personas también van a encontrar respuestas en lo que tú estás escribiendo. Por eso le dice el Señor a Habacuc, escríbelo, para que cuando escríbelo, la visión, declárala en tablas para que el que la leyere pueda correr. Ponla por escrito, como un testimonio. Yo soy un Dios que cumple su palabra. ¿Se acuerdan por ahí de algún presidente que decía, te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? ¿Quién sabe de cuántas veces realmente cumplió, ¿no? De lo que escribió. Pero se supone que al momento de ponerlo por escrito era para comprometerse. Y de esa manera también Dios le está diciendo a Habacuc, yo te voy a responder. Así que comienza escribiendo lo que tienes que escribir en esta hora. Lo que yo te voy a hablar,
a tu corazón. Entonces, primera cosa que le dice a Habacuc, escribe. Cuando nosotros escribimos, nos comprometemos verdaderamente con Dios. Entramos en una interacción viva. La vida de fe, la vida devocional, a veces para muchos cristianos es muy aburrida porque creen que solamente se trata de ser un receptor pasivo. Y la vida devocional, la vida de oración también se trata de tener una parte activa. Escribe, eso te toca a ti. Cuando vengas al sermón, cuando vengas al culto, siempre trae papel y lápiz. Porque así sea el predicador más torpe, Mario Medina, que tengas enfrente, algo va a ver que Dios te va a hablar. Y si tú no lo escribes, mira, esa idea en el momento te pareció hermosa y después, como pajarito, se fue volando. Y no la volviste a tener. Y es algo que Dios te está hablando en ese momento. Entonces, hermanas, hermanos, acostumbren, aunque no sea escuela dominical, traigan papel y lápiz. Quien sea que esté hablando siempre va a decir una palabra de Dios que te va a servir, y escríbela. Y esa palabra medítala durante la semana y vas a ver cómo transforma tu vida. Número 2, en el versículo 3, Dios le habla a Habacuc algo y le dice en el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La segunda cosa que Dios le dice a Habacuc es, espera. Habacuc, espera. Otra respuesta que el profeta no se podía esperar mucho. Yo vengo que me responda las cosas más filosóficas y profundas, el dilema del bien y del mal, y me dice que escriba. Lo primero que le está diciendo el Señor es, yo quiero que veas las cosas objetivamente, fuera de ti. Todo eso que tú tienes en tu interior, necesitas procesarlo y verlo fuera de ti. Y número 2, necesitas aprender a esperar. Decía un pastor, enséñanos, Señor, las disciplinas de la paciencia. Esperar es frecuentemente más duro que trabajar. Esperar es más duro que trabajar. Muchas de las ocasiones, hermanos, el mal de esta generación es la ansiedad y el estrés. ¿Por qué se produce la ansiedad y el estrés? Por estas ganas que tenemos de poder saber lo que va a pasar, por la incertidumbre que tenemos sobre las cosas que van a ocurrir en el futuro. Hay personas que viven encapsuladas en el pasado, en las glorias del ayer, y hay otras personas que viven encarceladas en los temores del futuro, porque no saben qué es lo que va a ocurrir con sus vidas, porque no saben qué es lo que va a acontecer con eso que ellos tanto temen y tanto han estado esperando. Y en esta porción de la Escritura, cuando le dice Dios a Habacuc que todo vendrá en el tiempo, se utiliza una palabra en hebreo que es mowed, y mowed significa el tiempo justo. ¿Han escuchado esa frase que dice que los tiempos del Señor son perfectos? No es específicamente un versículo bíblico, pero tiene mucho de razón. Lo que Dios le está diciendo es, tienes que aprender a esperar el momento. La vida actual nos lleva por el camino de la inmediatez. La inmediatez nos ha arrebatado el poder estar presentes en el aquí y en el ahora. Vivimos pensando como varios minutos acelerados. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a suceder? ¿Y se va a resolver esto o no se va a resolver? A veces somos tan desesperados que en cosas tan triviales lo podemos verificar. Un día, por ejemplo, usted se sienta frente al televisor y quiere ver una película que está en el internet, ya sea en el YouTube, en el Netflix o lo que sea que usted tenga. Pone la película y de repente ese día el internet estaba lento y se traba y empieza a girar ese circulito. ¿Y qué dice usted? Esperemos a que la película agarre, por supuesto. Mientras vamos a platicar, familia, qué bonito. Nos acaba de regalar un gran momento el internet para poder interactuar entre nosotros. ¿Eso es lo que decimos? No, decimos, ay, esta cosa ya se descompuso otra vez. Ay, mira, no sé qué. A ver, muévele tú que le sabes. Ven, a ver, compónlo rápido. Es que nomás no podemos ver nuestra serie, nomás no podemos ver nuestra película. Y nos desesperamos. Y a mí me sorprende mucho esto. A mí me apasiona mucho el tema de la tecnología. Y saben, para poder tener la calidad de video en alta definición que tenemos el día de hoy en un aparato que pueda contener todas esas cosas, trayendo una película desde quién sabe qué base de datos para que pueda reproducirse al instante delante de nuestros ojos, fueron siglos y milenios de técnica y de ciencia que el ser humano tuvo que desarrollar.
Y a veces la inmediatez lo que nos arrebata es la idea de que detrás de lo que nosotros consideramos común y cotidiano, hay siglos de esfuerzo y de trabajo y de energía que se produce para que nosotros lo podamos tener. Y como se nos olvida todo eso, pensamos que nos lo merecemos todo y que en el momento debe de estar lo que nosotros queremos. Olvidamos lo difícil que son los procesos para que lleguen hacia nosotros. Y lo grave no es eso. Lo grave es que a veces eso lo aplicamos dentro de nuestras propias vidas. Se nos olvida que lo verdaderamente digno, lo verdaderamente hermoso, lo verdaderamente valioso en la vida requiere tiempo. Pero nosotros queremos inmediatez. Hemos perdido la capacidad de esperar. Y entre las generaciones avanzan, también nosotros, entre más jóvenes seamos, perdemos aún más la capacidad de esperar. La capacidad de atención de las infancias del día de hoy es de 15 segundos, cuando para nosotros todavía de 10 a 15 minutos era algo que nosotros podíamos esperar. Por eso los sermones de antes duraban horas y horas y horas. Por ejemplo, Juan Wesley o esos predicadores se aventaban 1 hora, 2 horas, 3 horas en las plazas públicas, porque aparte pues ni había tele, ¿no? Entonces la gente iba a entretenerse, a escuchar a los predicadores y hablaban un montón. Cuando tú estudias el arte de la predicación te dicen, la gente te regala 10 minutos. Si en 10 minutos no lograste captar su atención, estás perdido. Y si lograste captar su atención en 10 minutos, te regalan otros 5. Si esos 5 estuvieron más o menos buenos, te regalan otros 5. Y ya, no cuentes con más. La gente no tiene más capacidad de atención para ti. Y entre más jóvenes sean, mira, la gente te regala 15 segundos. Por eso las canciones del día de hoy, las canciones comerciales, tienen el gancho, el coro, el estribillo más pegajoso en los primeros 3 segundos. Porque si no, los jovencitos, ¿qué es lo que hacen? Escuchan la canción, no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó, y lo van pase y pase y pase y pase. Es decir, la inmediatez nos ha arrebatado esta capacidad de poder estar presentes en el aquí y en el ahora. Pensamos que venga, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y como no sabemos todo el tiempo lo que sigue, eso produce en nosotros ansiedad, tristeza, frustración, impotencia, estrés. Un desencanto de la vida muy grande. Por eso, lo que Dios le dice a Habacuc en esta hora es, lo segundo que le dice, una vez que ya pusiste el problema fuera de ti, Habacuc, quiero que aprendas a esperar. Porque muchas de las cosas que tú me estás preguntando requieren su tiempo, Habacuc. Y a lo mejor no te va a alcanzar toda la vida para que tú puedas responder esas preguntas. Pero si tú aprendes a esperar, puede haber buenas respuestas para ti, pero no me las pidas así, porque así no son las cosas. A veces lo cuestionamos a Dios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? Señor, ¿por qué no me estás respondiendo? No sé si alguna vez le ha pasado. Señor, ¿por qué no me estás respondiendo? Y inmediatamente viene la respuesta. Una vez yo me acuerdo, estaba bien enojado porque estaba trabajando y decía, ¿a qué hora voy a ir a comer, Señor? Pero ¿por qué no me das tiempo para ir a comer? ¿Saben qué pasó? Llegó la hermana Juli con un pescado y me dijo, le traje de comer, pastor. Y yo digo, como decía el indio Tizoc, ¿no? Se pegaba en la boca así de indio menso, ¿no? Se pegaba, porque no, o sea, yo quejándome contra Dios, ¿por qué no me das tiempo para ir a comer? Cuando Dios ya me tenía preparado ahí la comida, el alimento del día. Hay muchas veces, hermanos, que nos desesperamos en una respuesta y Dios nos pide, espera, la respuesta va a llegar, pero tienes que esperar. Y en las historias bíblicas vemos eso. Vemos un Moisés que tuvo que esperar 40 años para poder liberar a Israel. Vemos a un Pablo, yo no sé si usted sabe la historia de Saulo, Pablo, ya lo hablamos hace algunos días en un domingo. Después de que se convierte tiene que esperar 13 años para poder dar su primer sermón. 13 años se tuvo que ir a esconder para poder dar su primer sermón. Cuando lo que uno quiere después de que el Señor lo alcanza y después de que lo ha transformado y uno se va a capacitar para poder hablar de Dios, es ya en el momento, es más, que me den ahorita Valderas, Gante, yo ya quiero predicar en las grandes iglesias, en los grandes foros. Y no, espera, las cosas buenas llevan su tiempo. Y por último, lo último que le dice Dios al profeta Habacuc está también en el versículo 3, ahí implícito. Dios le pide al profeta Habacuc, le dice, esta promesa no tardará, llegará.
le está diciendo implícitamente a Habacuc: yo necesito que tengas fe. Ten fe, Habacuc. Decía Martin Luther King Jr., da el primer paso en fe. La fe es tomar el primer paso aun cuando no veas la escalera completa. La fe es dar el primer paso aunque no veas la escalera completa. Decía otro escritor, el escritor de las Crónicas de Narnia, que era cristiano, que son libros y ahora también son películas, las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, decía: estoy seguro de que Dios no deja a nadie esperando a menos de que vea que es bueno para esa persona esperar y tener fe. La fe, hermanos, no es tener una creencia intelectual, no es estar convencido de que yo ya estudié todas las doctrinas del cristianismo y creo que lo que el cristianismo dice es verdad. Eso no es tener fe. Tener fe es poder dar el primer paso aunque no veas la escalera completa. Tener fe es tener conciencia de que un día te vas a morir, de que tú no sabes cuándo eso va a suceder y que a pesar de que no sabes cuándo te vas a morir, pero tienes la seguridad de que te vas a morir, entonces tomas la decisión de vivir dignamente, de hacer cosas. Hay mucha gente que dice: yo no voy a hacer eso, yo ni voy a ver los frutos de ese trabajo. Cobarde. Hay mucha gente que dice: ¿para qué me esfuerzo en eso? De todas maneras, ni yo ni mis hijos lo vamos a disfrutar. Tibio. La fe es saber y sentir que vale la pena vivir, aunque no sepamos cuándo se va a terminar la vida. Vale la pena trabajar, vale la pena arriesgar, vale la pena amar, vale la pena hacer las cosas, vale la pena salir adelante, porque mientras estemos nosotros vivos, vamos a dar pasos aunque no veamos la escalera completa. Mientras estemos vivos, vale la pena esforzarse. Tener fe es desafiar la muerte. Es poder decir: a mí no me importa si me voy a morir o no. A mí, como dice el dicho mexicano, a mí la muerte me pela los dientes. Yo voy a vivir, yo voy a disfrutar, yo voy a tener dignidad. Y lo que voy a hacer, me voy a esforzar en hacerlo de la mejor manera, porque para eso Dios me puso aquí. Y un ejemplo de eso lo podemos encontrar en Hebreos 11. Hebreos 11 es conocido como la Galería de la Fe, el salón de la fama de los grandes hombres y mujeres de la fe. Y en Hebreos 11, por ejemplo, encontramos la historia de Noé. Y dice: por la fe Noé obedeció a Dios y construyó un arca. ¿Recuerda esa historia? Dios se acerca con Noé y le dice: construye un arca porque va a llover. Y uno puede decir: bueno, pues Dios le está diciendo que va a llover, que va a haber un diluvio. ¿Cuál es el detalle? Que versículos atrás se dice que jamás había llovido. ¿Qué le está diciendo Dios a Noé? Hazlo, aunque no tengas la certeza de lo que va a pasar. Arriésgate, Noé. Aunque no sepas si va a llover o no, aunque tú no sepas ni qué cosa es una gota de lluvia, constrúyelo, porque te lo estoy diciendo. Por la fe, Abraham y Sara recibieron un hijo que Dios les había prometido. ¿Y qué edad tenía Sara? ¿Qué edad tenía Abraham? Eran ancianos, pasaban los 80 años. Ya biológicamente era muy difícil que ellos se pudieran embarazar. Y sin embargo, creyeron, dieron el paso para poder tener esa promesa. Por la fe, José venció la traición y la esclavitud y las falsas acusaciones de sus hermanos. José dijo: a mí no me va a detener que mis hermanos me odien. A mí no me va a detener estar en un pozo. A mí no me va a detener que me vendan como esclavo. A mí no me va a detener que la mujer de Potifar me acose sexualmente. A mí no me va a detener que me encarcelen. A mí no me va a detener que el panadero traicione mi confianza, porque él dijo que cuando saliera de este lugar le iba a hablar al rey de mí. Era el panadero, el copero. Si me estoy equivocando, perdón. Pero a mí no me va a detener que me traicione, porque a final de cuentas nunca le habló de mí, hasta de repente por ahí se acuerda. A mí no me va a detener que soy un extranjero en un país que no conozco. Llegó a ser gran gobernante del imperio egipcio, el segundo al mando después de Faraón. José vivía la vida: a mí nada me va a detener. Y mucha gente puede pensar que eso es envalentonarse, o como dicen ahora, empoderarse, pero el lenguaje bíblico le llama a eso tener fe.
Entonces yo tengo que preguntarme el día de hoy, ¿qué te está deteniendo? ¿Qué me está deteniendo a mí para poder hacer lo que necesito hacer? ¿Qué me está deteniendo a mí para poder ir hacia adelante? Y de alguna manera también Dios le está diciendo a Habacuc, mira Habacuc, necesito que escribas, que veas el problema aparte, necesito que aprendas a vivir el aquí y el ahora, y necesito que comprendas que de todas estas preguntas que tú me acabas de hacer, tú también tienes la respuesta. Pero para poder llegar a la respuesta, tienes que caminar, tienes que emprender acciones. Pero ¿hacia dónde? Los problemas son muy grandes, la guerra, la destrucción, la muerte, la maldad. Puedes, Habacuc, para eso yo te puse en este mundo. Y a cada uno de nosotros también nos ha puesto Dios para poder generar las respuestas. A veces esperamos las respuestas de parte de Dios, cuando Dios lo que nos dice es, yo te puse en esta tierra para que tú ayudes a construir las respuestas. Tú puedes ser la respuesta para la oración de alguien cuando compartes el pan. Tú puedes ser la respuesta de alguien cuando tú te atreves a compartir la palabra del Señor. Tú puedes ser la respuesta de alguien cuando te atreves a abrazar a esa persona que todo mundo ha rechazado. Tú puedes ser la respuesta de alguien cuando te atreves a construir tú mismo la respuesta. Y si voy y no me hace caso, deja de ser cobarde. Ten fe, camina. Y lo que Dios le está diciendo a Habacuc ahí es precisamente eso. Habacuc, construyamos la respuesta juntos. No te las voy a dar yo todas las respuestas. Necesito que colabores conmigo. Y esto no es una cuestión lógica, pero no tiene sentido porque da el paso. Da el paso y vas a construir la respuesta. Decía otro predicador, la fe es la confianza deliberada en el carácter de Dios, cuyos caminos no puedes entender en ese momento. Yo no puedo entender lo que va a suceder, lo que va a pasar, pero si tengo fe, eso significa que me atrevo a hacer las cosas. Y confío en que Dios va a hacer lo que le corresponde a Dios. Pero yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer a mí. Escribe, espera, ten fe. Que el Señor nos ayude a nosotros también a poder encontrar respuestas a través de tomar estas 3 acciones. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor. Te doy gracias porque hablas a nuestro corazón, Señor. Porque tú quieres, Señor, que tengamos una fe valiente, una fe consciente, una fe activa, Señor, una fe constructiva, una fe, Señor, que asuma un papel, Señor, poderoso, Señor, dentro de nuestras propias historias de vida. Quieres, Señor, enseñarnos a construir tu reino aquí en la tierra y sobre todo construir nuestra propia persona. Perdónanos, Señor, cuando nosotros hemos esperado que todo baje del cielo, cuando tú, Señor, nos invitas a ser colaboradores tuyos. Perdónanos, Señor, cuando también nosotros mismos nos hemos quejado sin saber esperar, Señor. Perdónanos, Padre bendito, cuando nosotros no hemos tomado nuestro papel dentro de la historia de la salvación que tú quieres para todo el mundo. Hoy, Señor, toma a cada una de mis hermanas y hermanos. Seguramente hay muchos problemas y cuestionamientos, Señor, que tienen en su corazón y en sus vidas. Seguramente hay dudas, seguramente hay dificultades, seguramente a veces la fe flaquea, Señor. A veces sentimos, Padre, que no podemos con todo lo que vivimos en esta vida, Señor. Pero tú, Señor, hoy nos mandas a poder ser sabios y a poder, Señor, esperar en ti, a tener fe en ti y a poder tomar un papel activo en lo que tú, Señor, quieres darnos a nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que han escuchado esta reflexión y enséñanos a vivir de esta manera en Cristo Jesús. Amén.